en dónde nos quedamos, ¿verdad? Por favor, en lo que abro las presentaciones, pónganme una notita en dónde nos quedamos. ¿Alguna pregunta que haya quedado pendiente de la clase anterior? Muy bien, ya veo a alguien escribiendo. Vamos a ver si algo haya quedado pendiente de la clase anterior, ¿verdad? Con respecto, estábamos, me parece, ya hablando justamente de los procesos de edición que sufren los RNAs. Y hablamos también de splicing alternativo, ¿no? Ahora, a partir de ahí, terminamos el proceso de edición, terminamos de hablar todo ese proceso. Muy bien, no se les olvide todos los días, siempre antes de la clase, traten de ponerme una notita de en dónde nos quedamos para no perder mucho tiempo, ¿no? Entonces, déjenme siempre cuando hay una notita. Ah, sí, cierto, sí, ya me acordé. Sí, en realidad entonces no vimos eso con ustedes debido a que cancelé la clase por lo de las evaluaciones de CEFRIS, ¿verdad? Perdón, sí, a ustedes les tocó. Es que luego estos eventos nunca terminan a la hora que nos dicen. Muy bien, entonces, ya, entonces recapitulamos justamente todos los ejercicios de nuestro set para identificar finalmente, y voy a compartir mi pantalla, cómo se ensamblan los complejos y posteriormente al ensamble del complejo, ahora sí, entonces vamos a entrar con edición. Déjenme, aquí está, muy bien. El proceso de edición, entonces ya vimos estos sets, ¿verdad? De teorías, etcétera, acá. Muy bien, vimos todo este set, ¿verdad? Que recapitulo con esta imagen, ¿verdad? Recapitulamos con esta imagen, que finalmente la vamos a poner así para que la pueda yo avanzar, ¿no? Entonces, cuando tengo el gen, que esto representaría, esta sería la primera parte de la imagen, ¿no? La primera parte de la imagen, entonces, me representa el gen. Siempre llegan primero los factores generales, ¿verdad? Aquí se une un set de factores generales. Aquí me representan, ejemplo, ya incluso las proteínas que están unidas al enhancer ya están listas en posición para trabajar, ¿se dan cuenta? Y aquí en los mediadores, ¿verdad? Mediador, coactivador o factores específicos, debemos recordar que pueden ser referidos en las tres formas. Vean, aquí también escriben la palabra mediador. Pues hay un set bastante grande de proteínas. Y que una vez que este set, incluso vean aquí cómo me lo proponen, el set de específicos se unieron primero al potenciador. Y después, vean aquí, me ponen, ya se une el resto de los factores generales, entra la polimerasa y en ese momento entonces se ensambla todo el complejo. Ya dijimos que necesitamos que estén los específicos y generales para que la polimerasa tuviera su transcripción basal. Cuando existen sitios de potenciador y potenciadores, entonces puede ser aumentada. Y dijimos que si existen sitios para silenciadores y los silenciadores están presentes, entonces será disminuida. Y que para algunos casos, ¿verdad? Y aquí les pongo los ejemplos, para algunos casos en las diapositivas, por aquí les planteé esta situación, ¿no? Observen esta imagen, ¿no? Perdón, voy a hacer la más grande esta, a ver si alcanza bien grande. Bueno. Entonces vean aquí, este circulito que yo coloqué aquí representa a un silenciador. Entonces, en el caso hipotético
¿verdad? Que dijimos que los silenciadores y los sitios de los potenciadores comparten los mismos sitios. Entonces, aunque este gen tenga sitios para potenciadores, si un silenciador los estuviera bloqueando, entonces la transcripción de este gen, ¿no?, sería basal, puesto que no puede activar los potenciadores. ¿Nos quedó claro eso, verdad? Vamos a ver. Nos quedó claro ahí. Muy bien, escríbanme en el chat, ¿no? Esta es una pregunta hipotética. Sería, si tengo dos sitios para potenciadores, pero los está bloqueando el silenciador, entonces la transmisión de este gen continúa siendo basal, ¿no? Correcto. Muy bien. Aquí mismo en abajo de esta, les había puesto otro ejemplo, ¿no? Y en este otro ejemplo, obsérvenlo en la segunda parte. Los dos ejemplos están en la diapositiva número 72. También recordemos que dije que los silenciadores, como en el caso de muchos de los genes circadianos, no son los únicos, pero es un buen ejemplo, ¿no? Los genes circadianos, los silenciadores bloquean los sitios de los factores de transcripción en un horario. Y voy a poner a alguien más, porque cuando llega el horario de finalización, digamos, dijimos que los silenciadores de los circadianos, generalmente los que trabajan, no sé, de 8 de la mañana a 8 de la noche, ¿verdad?, durante el día, ¿verdad?, algunos genes circadianos se mantienen suprimidos. Durante el día están suprimidos y entonces no hay ninguna transcripción. Posteriormente llega la noche, ¿verdad?, y llega una proteína que lo que hace es que secuestra esta proteína, se la lleva, y entonces todos los factores generales y específicos empiezan su transcripción. Entonces remuevo la X, empiezan su transcripción basal. Y una vez que nuevamente llega la mañana, entonces este factor se separa, liberando a este, y este regresa a bloquear el sitio. Entonces esos serían los mecanismos que sí me llevan a cabo nulas, ¿no?, transcripciones nulas, cuando hay algo que bloquea los sitios de transcripción o llegar a bloquear el sitio de la polimerasa. Si alguien bloquea esta región, entonces dijimos ahí ya no podía haber eventos de transcripción. Pregunta hipotética entonces era, ¿qué pasa con los transposones? Los transposones, entonces aquí les dejé esta imagen que es similar a la que ustedes tenían, ¿verdad? Asimilando esto a un transposón. Déjenme hacerlo más chiquito para que lo pueda mover aquí. Si este fuera un transposón, ¿verdad?, un elemento móvil, un transposón, que entraba en un sitio tal como me lo propusieron en ese texto. Me lo proponen en un sitio donde no hay nada, ¿no? Aquí no había lugares para los generales, no hay lugares para los específicos. Entonces, no se afecta el nivel de expresión de ese gen, pero ahora lo voy a mover, ¿no? Si ese transposón se integra en un sitio, vamos a decir que se integra en el sitio del potenciador o enhancer, separando las secuencias, ejemplo, entonces me voy al pizarrón. Cuando digo separando las secuencias es, si la secuencia de ese potenciador fuera así, si esta fuera la secuencia del potenciador y entra un transposón aquí, entonces lo vamos a mover. Entonces la primera mitad de la secuencia pues queda hasta acá, luego llegan todos los nucleótidos del elemento móvil y al final quedaría la parte de la secuencia original. Entonces aquí está una parte, aquí está otra parte, lo cual pues la proteína no puede leer tantos sitios de distancia. Recordemos que los transposones, pues algunos tienen 400 pares de bases, ¿verdad? Unos tienen 6000 pares de bases, entonces esto es una distancia enorme para separar un sitio. Si un elemento móvil rompe algún sitio para factor general, ¿no? O algún específico, hay algunos pocos específicos que tocan los sitios de unión ADN-A, pero si fueran los generales, los específicos, o particularmente la caja TATA, que es el sitio de entrada polimerasa, entonces cualquiera de los tres provocaría que estas proteínas no se unan. Ejemplo, ¿verdad?
Y si no se unen, entonces se afecta el nivel de transcripción. Si me regreso al ejemplo que estaba aquí, ¿verdad? Pregunta hipotética, vamos a ver entonces respuesta para el chat. Si en este gen, ¿verdad? El único sitio afectado es el sitio donde entraba el potenciador o enhancer, pero el resto de la maquinaria fue capaz de entrar, hacer su trabajo, ¿cómo será la expresión de ese gen? Correcto, muy bien. Perfecto, sería basal. Ahora vamos a moverlo. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa si disrumpe? Lo vamos a mover aquí. El sitio de unión de factores generales. ¿Qué pasa con ese gen? Correcto, muy bien. Entonces no hay transcripción. Si los generales no se pueden unir, ¿verdad? Aunque los potenciadores están disponibles, pues no hay trabajo. Perfecto, muy bien. Creo que ya nos quedó claro entonces este tipo de detalles. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta antes de que nos movamos ahora sí a qué pasa con esos mensajeros que fueron producidos, ¿no? Muy bien, perfecto. Dice que no hay. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, una vez que ya supimos cuántos mensajeros se van a generar, acuérdense que estos ejercicios se los dejé, están un set de ejercicios hipotéticos en las diapositivas 70, 71 y 72, para que ustedes los revisen, pongan sus notas, etc. Entonces, muy bien. Vamos a esta imagen. Una vez que, y voy a hacer esta grandota así para que se vea. Muy bien. Una vez que ahora sí la polimerasa entra hasta encontrar el terminador, observen esa imagen, se ve la doble hélice, eso en verde representa la polimerasa. Y ahí va creando el RNA mensajero, pareando las cadenas. Si encuentra una guanina, pone citosina. Si encuentra una timina, pone adenina. ¿Verdad? Si encuentra una adenina, entonces ya incorpora uracilo. No olvidemos eso. Una vez que este fenómeno sucede, observen que la dirección de las cadenas de RNA siempre son 5', 3'. Pregunta de examen, ¿eh? La respuesta a esa, la pregunta hipotética o capciosa es ¿por qué el RNA mensajero es 5', 3'? Vamos a ver si la pueden responder. ¿Por qué los RNAs mensajeros son 5', 3'? ¿Por qué no son 3', 5'? Vamos a ver quién la puede contestar. Bien, Alexis. Ajá, al revés, Lisbeth. La respuesta es porque las polimerasas todas solo trabajan de 5' a 3', la generación. Generan cadenas 5', 3'. Ajá. Y sería, como la respuesta de Isabel sería, toman de molde la cadena 3', 5'. Ajá, no olvidemos eso. Muy bien, entonces vamos a poner ese dato en el pizarrón porque eso siempre ha sido pregunta de examen. Capciosa por ahí. ¿Y por qué es capciosa? Ajá. Porque acuérdense que para el evento replicación, aunque... Ajá. Y aquí ponemos las polimerasas, todas, las RNA polimerasa 1, la 3, la 2, la RNA polimerasa 3, la RNA polimerasa, todas las polimerasas generan. Ajá. Y la principal cadena molde, entonces el molde, el DNA a partir del cual van a generar una copia, entonces tendría que ser esta dirección, este es el molde. Ajá. El molde siempre es la 3', 5'.
La polimerasa entonces usa esta para ir generando la 5', 3'. No olvidemos eso. Y lo mismo lo hace para el RNA. Utilizará nuevamente la cadena 3', 5' del DNA, ¿verdad? Es decir, si genera una pequeña burbuja de replicación, ¿verdad? Y esta es la cadena 3', 5', y esta es la 5', 3'. Entonces, el molde para la polimerasa siempre va a ser esta cadena, ¿no? Siempre. No olvidemos eso. Nunca se utilizarán estas cadenas, nunca. Solo se utilizan esta cadena. Muy bien. Correcto, quedó claro, porque luego esa a veces es pregunta capciosa, ¿verdad? Esas preguntas están entre todos los reactivos de nuestros exámenes. Es muy importante que quede claro. El molde siempre es la cadena del DNA, que es 3', 5'. Pero la polimerasa genera RNAs mensajeros, ¿verdad? Los va dejando atrás y la cadena se vuelve 3', 5'. Entonces, de manera complementaria, recordemos, irá generando, ¿verdad? Si hay una adenina, ¿verdad? Entonces en RNA incorpora un uracilo, guaninas se incorporan citosinas, citosinas se incorporan guaninas, ¿verdad? Y si en el DNA existe una cadena de timina, incorpora adenina. No olvidemos ese pequeño detalle. Muy bien. Me regreso a compartirles esta imagen, ¿no? Entonces, una vez clarificado eso, ahora sí, vamos a recordar qué características, ¿verdad? Vamos a ver qué características tienen estas copias para ser denominadas RNA mensajero inmaduro. Vamos a ver respuestas. ¿Qué características tienen estas copias generadas para ser reconocidos como RNA mensajero inmaduro? Vamos a ver respuestas en el chat. Eso también siempre es pregunta de examen, ¿eh? Características de los RNAs mensajeros inmaduros. Bien, recuerden de sus clases de biología celular. Muy bien, ya tenemos la primera respuesta. Muy importante, tiene intrones y exones. También tiene el poli-A, ¿verdad? Y el famoso CAP. Falta un elemento, que es el que menos se les menciona en los textos, pero es muy indispensable. Vamos a dibujar esto en el pizarrón, ¿no? ¿Qué elemento nos falta? Vamos a ponerlo así. Si esta es mi cadena, ¿verdad? De DNA 3', 5', y vamos a poner a partir de aquí el primer punto de codificación, ¿no? El famoso +1. A partir de ahí, entonces dije, se generará este RNA mensajero hasta que llegue al terminador, ¿no? Y entonces, este mensajero se convierte en 5', 3'. Ahora, recordemos, ¿verdad?, que las regiones promotoras nunca se copian, eso es importante. Solo la región que se llama codificante. Entonces voy a ponerlo con este color. Ahora, 4 puntos fueron mencionados que son muy importantes. El primero es el CAP. El CAP, que es el inicio del RNA mensajero, recordemos que todas las copias o todas las cadenas monocatenarias, por eso el DNA, cuando abre su burbuja de replicación, dijimos, tienen que entrar estas proteínas y viene una cadena sencilla. Entonces, esta esquina del DNA, para protegerse, hace un pequeño cierre, así. Inmediatamente que se inicia la copia, hace este cierre. Este cierre, entonces, tiene que ver con elementos que parean. Es decir, si aquí hay una adenina, entonces aquí hubo un uracilo y puede cerrar el puente. Si aquí hay una guanina, entonces aquí hay una citosina y entonces puede cerrar este pequeño puente.
Esto es lo que tenemos que entender. Este es el famoso CAP. El CAP únicamente es un sistema de protección. Muy bien, ahora, al final ya sabemos que el terminador de arriba pues eran antiminas, se convirtieron en las famosas colas de poliar, ¿no? Aquí, etc. Y entonces aquí vamos a poner 5' y 3', vamos a ponerlo chiquito. Ahí están, 5', 3'. Ahora, sus compañeras dijeron, muy importante, los intrones y los exones, que eso es una parte muy importante de ser denominado inmaduro. Ahora, voy a poner, voy a dejarlos, voy a dejarlos en otro color, voy a dejarlos, espérenme, déjenme hacer algo, aquí voy a ponerlo así. Voy a pintar este espacio como intron, voy a dejar otro rojo y voy a pintar otro verde. Ahí. Ahora los verdes son los intrones. Ajá. Y los que dejé en rojo, entonces los marcamos de aquí para acá, hasta acá, así. Serían exones. Vamos a dejarlo así. Muy bien, entonces tenemos los exones, los intrones, ¿verdad? Faltó un solo elemento. Un solo elemento. Ese elemento, aunque no es muy famoso, vamos a ver ahí. A ver, por ahí me puso Edwin. No puede ser útil fuera del núcleo, además de contener información que no tiene función para la traducción. Muy bien, entonces los mensajeros efectivamente tienen material, y entonces aquí vamos a poner la palabra traducción o traducible. Tienen elementos que son considerados no traducibles. Ah, muy bien, Diana, perfecto. Muy bien. Diana, entonces aquí ya nos puso, ahorita vamos con ese, Sheila. Primero vamos a hablar de esta famosa secuencia Schilden-Delgarno. Ahora, ¿qué es? Esta secuencia está aquí, y entonces aquí la vamos a poner. Y vamos a explicar qué es y por qué es necesaria. Voy a mostrarles la imagen. Bien, vamos aquí. ¿Dónde me la puse? Déjenme localizar dónde la puse. ¿Dónde la puse? Creo que perdí mi secuencia. Perdí mi secuencia, creo que la tenía ayer y la borré. Muy bien. ¿Qué es esta secuencia? Lo que hace esta secuencia, esta famosa secuencia Schilden-Delgarno, entonces vamos a dibujarla aquí más grande, ¿no? Aquí está el CAP. Ajá. Tenemos unas secuencias en estas posiciones. Y lo que hace, no sé de memoria la secuencia, ¿eh? Lo que hace esta secuencia es que permite la unión de otro RNA aquí. Este RNA que está en esta posición parea correctamente con este. Entonces se une a este. Ahora, esta unidad 16S pertenece a los ribosomas. Es decir, este evento, si entonces lo transformamos en una proteína más grande, corresponde la unidad ribosomal pequeña. Es decir, para que
un RNA mensajero sea reconocido como traducible, necesita este set. Necesita que esta secuencia exista. No todos los RNAs contienen esta secuencia. ¿Por qué? Porque hay RNAs que van a salir y no quieren ser agarrados por los ribosomas para ser traducidos, ¿verdad? No necesitan ser traducidos. ¿Como quién? ¿Verdad? Muy bien, Francisco, es la unidad pequeña. ¿Qué otro tipo? Perdón, se quedó la pantalla al revés. ¿Qué otro tipo de RNA no necesita ser traducido, pero que necesita salir del núcleo? Vamos a ver si pueden responder eso. Recuérdense, es una gran familia. Es una gran familia de RNAs. Y de esa gran familia, solo los RNAs mensajeros, entonces vamos a poner aquí, me da su nombre, los RNA mensajeros, son los únicos que van a conservar estas secuencias. Entonces, ¿quiénes no la tienen? Vamos a ver, respuestas en el chat. ¿Quién no la tiene? Aramis, ¿pusiste mensajeros o qué es la M? ¿Qué me quisiste poner ahí, MS? Ajá, muy bien. Entonces, los pequeños nucleares, los small nuclear, no la tienen. Los RNAs ribosomales no la tienen. Los RNAs de transferencias no la tienen. Ajá. Si quisiste decir, Aramis, con la M, como los microRNAs, tampoco la tienen. Si eso fue lo que me quisiste poner ahí. Muy bien, correcto. Entonces ya vieron que hay una gran cantidad de mensajes de RNAs, perdón, una gran cantidad de RNAs que no la necesitan. Y como no la necesitan, entonces no la codifican, porque su objetivo de los transferencias, de los ribosomales, de los microRNAs, ¿verdad? De los pequeños nucleares. Ajá, muy bien, entonces sí, más o menos pude identificar qué querías decir. De los microRNAs, de los famosos RNAs de interferencia, no la necesitan. Ellos no quieren nunca ser reconocidos por las unidades ribosomales. Entonces, solamente los mensajeros que sí van a ser reconocidos por las unidades ribosomales mantienen esta secuencia que le permite el reconocimiento o el acercamiento de la unidad pequeña. Acuérdense que primero se une la pequeña y después se une la grande. Este mecanismo lo vamos a ver ya en traducción, ¿no? Entonces voy a borrar esta parte. Muy bien, ya entonces tenemos toda la lista. 5 elementos: cap, Schindler del Carnot, exones, intrones y colas de polía. 5 respuestas ahí, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora, por ahí su compañero dijo que había secuencias que le estorbaban o que no contenían información para la traducción. Y ya identificamos quiénes son. Ya sabemos que son los intrones. Ahora, ¿cómo los quito? ¿Cómo se llama el proceso necesario para removerlos? Muy bien. Famoso spliceosoma, o también conocido con el nombre de corte y empalme, o también conocido con el nombre de splicing. Ajá, muy bien. Entonces, nuestro siguiente mecanismo, o mecanismo conocido como splicing, faltaron letras. Nuestro mecanismo conocido como splicing o corte y empalme funciona de la siguiente manera. Entonces, una serie de pequeños RNAs, conocidos con los nombres de pequeños nucleares, o también conocidos como spliceosoma, cuerpo del splicing, ¿verdad? Se adhieren fuertemente a sitios particulares en ese intrón. Es decir,
¿verdad? Que las secuencias donde se unen son pequeños tándems. El tándem, la secuencia de nucleótidos aquí, es igual que esta. Ajá. Y es igual que si hubiera otro intrón. Y es igual que si hubiera más intrones. Estas son 6 pares de bases, ¿verdad? Pero no me cabe el espacio para escribir. Más estas que son 2 a 3 pares de bases. Y ahí están. Se reconocen 3 sitios en el intrón para ser removidos. ¿Qué es importante de este mensaje, no? Ya dijimos que este es otro particular tipo de RNA. Y que incluso ya lo habíamos observado en otra imagen. Y entonces me voy a regresar a esa otra imagen donde se los mostré. Entonces, en esta imagen, donde vimos familias génicas, ahí les mostré aquellos, ¿verdad? Aquí está, voy a tomarla y voy a hacerla grande, ¿no? Muy bien, voy a hacerla grande, voy a mostrarles toda la imagen completa de esta imagen. Entonces, la voy a mover al centro, si no, no la voy a poder agrandar. Vamos a observar toda la imagen del proceso. Este es el proceso. Obsérvenlo cuidadosamente. 2 pequeños nucleares se unen al inicio del exón y otro se une al medio del intrón. Entonces son 2 puntos originales de unión. Para cada intrón es lo mismo. Se unen estos 2. Posteriormente se hace un loop de acercamiento. Otros miembros de la familia, vean aquí, está este denominado U4, este es el original U1, aquí está el U2 y entró el U6. Todos estos son conocidos como spliceosoma, cuerpo del splicing. No hay pregunta de examen para aprenderse en qué orden entran, ni tampoco hay pregunta de examen para saberse los nombres de todos, que además están fáciles y reconocibles, porque todos llevan las abreviaturas U. 1, U2, U3, U4, U5, U6. Entonces esas no son preguntas difíciles, pero nunca vienen en el examen, eso no se les pregunta. Entonces, este evento, ¿verdad?, de eliminación hace que al final estos pequeños nucleares se lleven ese intrón, dejando únicamente la parte final del exón 1 y la unen con la parte final, perdón, la parte inicial del siguiente exón. Ahora, voy a explicarles esto, a ver, con un pequeño video. Déjenme rápidamente lo localizo. Denme un segundito porque no lo dejé abierto. Un segundito. Bueno, ahí está. Vamos aquí para poder siempre tener a la mano el chat y ver si tienen alguna pregunta. Muy bien, lo voy a compartir sin volumen para que yo se los vaya narrando, ¿no? Entonces vamos a ponerle un poco más para acá. Ahí está la célula, entra al núcleo, ¿verdad? Se encuentra con el DNA. Ajá. Ven ahí cómo siempre el DNA está súper enrollado para que las maquinarias de transcripción lleguen a sitios específicos de genes, ¿no? Y ahí me muestran ya un gen. Ahora, en este video no me muestran los factores de transcripción. Aún así, ¿verdad? Esta imagen que está aquí, esto que hicieron en este momento, es la representación de la entrada de la RNA polimerasa. Recordemos que es un video didáctico, ¿no? Aquí se les olvidaron todos los factores de transcripción, ¿verdad? Pero ya sabemos que son necesarios para decidir cuánto voy a producir. Ahora, me muestran 2 de estos circulitos amarillos, lo cual hipotéticamente me habla de que hubo un potenciador, porque dos unidades ribosomales entraron de manera continua. Por ahí se abrió un micrófono de alguien abierto. Vamos a checar. Muy bien, listo, ya lo cerramos. Correcto. Entonces, seguimos observando el video.
Ahora, estas RNAs polimerasas, estos círculos amarillos, vean, van integrando y generando cada uno un RNA mensajero. Ahora, se generaron dos mensajeros exactamente iguales. Cada polimerasa genera una copia, ya dijimos, desde el sitio +1 hasta encontrar el terminador. Muy bien. Ahora me dicen, vamos a ver el primer tipo de splicing. Y me identifican, esto es un RNA, se les olvidó, claro, no me mostraron ni el CAP, no me mostraron las secuencias Schindler del GAR, ni me mostraron las colas de Poliar. Pero bueno, observamos el video. Muy bien, y me muestran, aunque no me ponen la secuencia completa, me muestran los sitios que son necesarios para que las unidades de este spliceosoma se localicen en ese intrón. Ahí están los sitios. Ahora observe. Muy bien, llegan los primeros dos sitios, ¿verdad?, de reconocimiento. Aquí están los dos primeros sitios de reconocimiento. Después llega el resto de las maquinarias, ¿verdad?, que estos ya tienen actividad enzimática y van a realizar una actividad de ribosima de corte y de ligación. Por eso se llama corte y empalme. Ahora vean lo que sucedió ahí. Regresamos el momento. Vean cómo se van moviendo estas unidades, van realizando su trabajo, cortan primero el intrón y posteriormente entonces dejaron los dos exones de manera continua. Mismo evento pasa en cada uno de los siguientes intrones. Muy bien. ¿Nos quedó claro el evento? Pónganme en el chat. ¿Nos quedó claro el evento? Alguna pregunta que podrían tener sería, ¿cómo se llama el evento?, ¿no? Y se llama splicing, o también pueden ser referidos como corte y empalme, o puede llamarse spliceosoma, cuerpo del splice. Entonces, los nombres, tres nombres más o menos similares para el mismo evento. Muy bien. Ahora, ¿qué es importante con respecto a el número de exones? Y me regreso al pizarrón, ¿no? Una vez que los intrones son eliminados, aquí vamos a poner, una vez que son eliminados a través del proceso de splicing, entonces lo único que me queda, ¿verdad?, con su secuencia Schindler del Garno sería el exón 1, ¿verdad? Aquí sería el exón 1, vamos a ponerlo más o menos así como por tamaños. El exón 2 y el exón 3. Y al final, pues, colas de Poliar, ¿no? Ahí está. Entonces aquí ya se llama RNA mensajero maduro. Este es el evento que vimos. La pregunta era, ¿por qué en el video me mostraban splicing A y luego abajo había un splicing B? Esa es una pregunta interesante. Porque resulta que algunos genes son capaces de producir variantes de splicing. Variantes de splicing. Y entonces, en vez de producirlo con los tres, pudiera producirlo más pequeño. Aquí voy a poner las colas de Poliar. Y vamos a decir que solamente dejó el exón 1 y dejó el exón 3. Y la pregunta es, ¿para qué hace esto? ¿Para qué un gen podrá producir uno o más genes?
¿Para qué creen que un intrón, perdón, que una secuencia del DNA pueda producir más de 2 RNAs mensajeros maduros? ¿Qué se les ocurre? Vamos a ver. Piensen, ¿qué posibilidades serán para que ese evento suceda? Muy bien, correcto, dice Alexis. Puede ser para variabilidad, muy bien. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Para qué un gen necesitará o hará, ¿no?, variantes de splicing? Muy bien, variabilidad fue una de las respuestas. Vamos a ver si podemos traer una serie de ideas. Muy bien, veo otra. Me dice Francisco, ¿qué tal que uno falla? Muy bien, entonces, muy bien. Plasticidad o adaptación, muy bien. Potenciar una acción, muy bien. Muy bien, entonces tenemos 4 posibles respuestas a esta pregunta, ¿no? Todas son correctas. Cada gen es capaz de producir tantas variables como números de intrones, ¿verdad?, pueda remover. Eso es muy interesante. Vamos a ver, entonces, primero cómo sucede el evento y luego les voy a mostrar un gen con sus correspondientes variables. Entonces, primer ejemplo de cómo sucede el famoso splicing alternativo. Pregunta de examen, ¿verdad? Estos se llaman splicing alternativo. Entonces, me regreso al video primero. Vamos a terminar ese video. Y vamos a ver al final qué me dicen de estas variantes. Entonces, observamos nuevamente. Vean, nuevamente me muestran el primer splicing o tipo A, me dejó todos los exones. Ahora, me muestran algo llamado splicing tipo B. Y vean dónde se posicionaron las unidades. ¿Ya vieron lo que está sucediendo? ¿Ya vieron hasta dónde se fue? Llega la maquinaria y aquí lo voy a parar porque vean, no se localizó el segundo a la media del primer intrón, sino hasta la media del segundo intrón. Con lo cual se está llevando por completo, se lo está llevando a la basura. Bueno, no hasta la basura, ¿verdad? Porque en las células nada se tira a la basura. Va a agarrar ese segmento de RNA, lo va a separar en pequeños nucleótidos y esos nucleótidos podrán ser incorporados en otros RNA. Entonces, se lleva todo este segmento, vean, al final realiza el famoso corte y empalme, se llevó 2 intrones y un exón, ¿verdad? Y dejó únicamente 2. Me regreso un momento, ¿verdad?, en el video. Dejó únicamente 2 exones, mientras que arriba tenía 3 exones. Ahora dije, la pregunta fue ¿para qué lo hacen? Vamos a observar lo que me dicen en este video, ¿no? Entonces, en este video proponen, ¿verdad?, para una de los RNAs mensajeros sale del núcleo. Muy bien, por ahí hay un micrófono abierto, a ver si nos hacen favor de cerrarlo, porque se oye ruidito. Vamos a rechecar. Muy bien. Ya lo cerraron, muy bien. Vamos ahí. Dice su compañero Alexis, ¿qué tal que es para modular la expresión de los genes? Muy bien. Vean ahí, vamos a terminar este video. Vean cómo aquí se están representando las unidades ribosomales, muy bonitas a la mitad del video, cada una de ellas produciendo su correspondiente proteína. Vean cómo el color de estos circulitos ha cambiado. ¿Por qué me los cambian? Representando las características bioquímicas. Aquí lo voy a parar.
Recordemos, cuando tomaron su clase de bioquímica, hay aminoácidos lipofílicos, lipofólicos, ácidos básicos, polares, no polares, y esto es lo que me representan en esta imagen. Ahora vean, tengo este pequeño loop que ya no existe, ¿verdad? Y esta parte final, y estos pintados en amarillo. Ajá. Muy bien, son también llamadas isoformas. Muy bien, Aramis. Y tengo este donde esos amarillos, a excepción de uno, ¿verdad? El resto ya no existe. Ahora esto cambia las propiedades bioquímicas de las proteínas. Veamos qué pasa. Esto es la membrana celular. Entonces, vean que esta primera proteína fue capaz de salir de la célula sin problema. Ahora vamos a ver qué pasa con la segunda proteína, la de la parte superior. La proteína en la parte superior queda anclada, media adentro, media afuera, ¿verdad?, de la célula, mientras que la otra salió. Y me dan un ejemplo, ¿verdad? Me dan un ejemplo de sus funciones biológicas. Me dice el de la parte superior, entonces se convierte en un receptor de muerte celular. Estos receptores estarán presentes cuando la célula necesita inducirse a apoptosis. Mientras que el otro es un inhibidor. El inhibidor de un receptor significa que o bloquea el sitio de acción o se une a aquellas proteínas que van a activar ese receptor. La función es en el mismo proceso, pero son dos funciones diferentes. Entonces lo que observamos aquí es que el proceso de edición o splicings alternativos me cambia las funciones de las células. Ajá. Me cambia las funciones de las proteínas que produce cada gen, ¿correcto? Cambia las funciones de las proteínas que produce cada gen. Muy bien. Vamos a, entonces, les voy a mostrar hasta mañana, que ya no nos da tiempo, el ejemplo de algunas versiones de proteínas. Muy bien, muy bien. Pregunta de Francisco. Dice, si las dos están produciendo al mismo tiempo, ¿qué sucede con la célula? ¿Qué sucederá con la célula? No lo sé. Depende de las funciones o de las señales que está recibiendo en ese momento. Ejemplo, vamos a poner una respuesta hipotética para ti. Si la célula normalmente tiene receptores de muerte celular y la célula está ejecutando un proceso en donde existe, ejemplo, mucho estrés oxidativo alrededor. Vamos a suponer que la segunda proteína se uniera a esos factores de estrés oxidativo, bloqueando así la activación del receptor. Por consiguiente, la célula puede seguir haciendo sus trabajos normales, ¿no? Es una respuesta hipotética. La verdadera respuesta sería, depende de las señales celulares de cada tipo celular, ¿no? ¿Para qué lo produce? Tiene una función. ¿Cómo lo produce? Necesita una señal. Y la señal le dice cuál de las versiones, ¿verdad?, cuál de las muchas versiones va a producir. Esto se los explico mañana, pero aquí está, ¿no? Tengo un gen, un solo gen. Y todas estas que están aquí son variantes de splicing. Variantes de splicing. Entonces, si las cuento, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, que van hacia un proceso anti-angiogénico, mientras que 6 son pro-angiogénicas. Unas son anti y unas son pro. 6 variantes diferentes para cada proceso. Total, 12 variantes. Y esto sería un ejemplo, ¿no? Vamos a discutir este detalle el día de mañana. Muy bien, ¿alguna pregunta? Muy bien, entonces, Mitzi, ¿ya lograste tu acceso a la plataforma? ¿Quedó contestada tu pregunta, Francisco? Dos preguntas, una para Mitzi, para ver si ya logró su acceso a plataforma. Ya activé el link para que ustedes en la plataforma de Blackboard puedan subir su trabajo de factores de transcripción. Ya lo activé para que entre el día sábado. Pero necesito saber entonces si Mitzi ya logró su acceso a esta plataforma. Ahora era Aramis. Aramis, entonces, ¿ya lograste tu acceso a la plataforma?
Ok, perfecto. Entonces, 6 horas. Correcto. Entonces, nos da tiempo que de aquí al sábado ya estés listo. ¿No? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a pasar lista. Empezamos por Montserrat. Mañana, ¿qué vamos a ver? ¿Ah? Ya estamos terminando splicing. Después de splicing, directamente entraremos en traducción. Entonces hablaremos de esos famosos codones, anticodones, cómo funciona el tRNA, ¿verdad? Hablaremos de la famosa tabla del código genético, entonces preparen su material, ¿no? Muy bien. Montserrat, ahí está. Daniela. Diana. Alan. Ángel. Anaí. Aramis. Muy bien, ahí estabas. Ya te iba a poner faltar. María. María. Isaac Sebastián. Sebastián. Ahí está. Miriam. Sara Edith. Elizabeth. Ingrid. Alonso Ricardo. Elliot. Monse. Muy bien, y ella contestó. Muy bien. Luis Jaime ya contestó. Abigail. Abigail. Camila. Francisco.